¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas. De las 8 jugadas acertamos 5, erramos 2 y un partido fue suspendido. Es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si estás usando los videos, no te olvides suscribirte, dando el botón rojo de suscribirse, deja un me gusta y activa la campana. Y si estás suscrito, solo dejamos un me gusta. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video hay un link en el cual tú te puedes registrar y empezar a apostar. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del domingo 20 de noviembre. Vamos a empezar con la Liga F femenina, la Liga F de España, que es la Liga Femenina de España, el encuentro entre el Barcelona versus el Alavés. Tenemos bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Alavés de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que el Alavés no viene bien, aún no conoce la victoria. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos. Los dos únicos enfrentamientos lo ganó un triunfo para Barcelona y un segundo triunfo para Barcelona. Así que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va al Barcelona de local. Y el Barcelona de local tiene 5 victorias de 5. Es decir que juega muy bien de local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Alavés como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que el Alavés juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 1 con 24 puntos y el Alavés está último en zona de descenso en la posición 16 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 83% a que gana Barcelona y un 5% a que gana el Alavés. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrá 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre el Betis versus el Sevilla. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Betis no viene bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, un empate, es decir que Sevilla viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, segundo empate, una victoria para el Sevilla, segunda victoria para el Sevilla y tercer empate, es decir que Sevilla es favorito. Veamos cómo va el Betis de local. Y el Betis de local de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Betis no juega nada bien como visitante. Y el Sevilla de los últimos 5 encuentros como visitante tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Sevilla es un equipo irregular jugando como visitante. Como le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Sevilla está en la posición 8 con 11 puntos y el Betis está en la posición 13 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Betis y un 43% a que gana el Sevilla. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la División 1 femenina de Francia. El encuentro entre el Girondins versus el PSG, ¿no? El equipo femenino del PSG, el Paris Saint-Germain. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Girondins de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Girondins no viene nada bien. Y el Paris Saint-Germain de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, se podría decir que el Paris Saint-Germain viene bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Paris Saint-Germain, segunda victoria para el Paris Saint-Germain, una victoria para el Girondins, tercera victoria para el Paris Saint-Germain y un empate, es decir que el Paris Saint-Germain es el favorito. Veamos cómo le va al Girondins de local, y el Girondins de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio.
Y el Paris Saint-Germain como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Paris Saint-Germain juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Paris Saint-Germain está en la posición 3 con 17 puntos y el Girondins en la posición 8 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gane el Girondins y un 58% a que gane el Paris Saint-Germain. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Paris Saint-Germain. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Women's Super League, ¿no? Que es, digamos, la versión de la Premier League, pero de mujeres del fútbol femenino. El encuentro entre el Chelsea versus el Tottenham. Enviamos de bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que Chelsea viene bien, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Tottenham viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Chelsea, tercera victoria para el Chelsea, cuarta victoria para el Chelsea y quinta victoria para el Chelsea. Es decir que el Chelsea es el favorito. Veamos cómo va el Chelsea de local, y el Chelsea de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace fuerte de local y como mínimo hace 2 goles. Y el Tottenham como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Tottenham juega bien como visitante. Juega en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Chelsea está en la posición 3 con 18 puntos y el Tottenham está en la posición 5 con 9 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Brighton versus el Liverpool. Baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que Brighton no viene nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas y solo una victoria, es decir que tampoco viene bien. Ambos están iguales. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brighton, segunda victoria para el Brighton y una victoria para el Liverpool, es decir que el Brighton es el favorito. Veamos cómo le va al Brighton de local, y el Brighton de local tiene 2 victorias, tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que el Brighton no viene nada bien jugando como local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Liverpool como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el Liverpool como visitante juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brighton está en la posición 9 con 6 puntos y el Liverpool está en la posición 10 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gane el Brighton y un 29% a que gana el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga femenina, nos vamos a la Serie A femenina de Italia, el Calcio. El encuentro entre el Milan versus el Como. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, un momento por favor, bien, para buena información, al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Milan viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y al Como de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Como no viene nada bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Milan de local, y el Milan de local de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Milan viene bien como local. 3 victorias, 5 partidos, un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Y el Como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Como es un equipo irregular jugando como visitante.
Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 5 con 12 puntos y el Como está en la posición 8 en zona de descenso con 5 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Fiorentina versus el Inter. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que Fiorentina viene bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate y una derrota. Es decir que el Inter también viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, una segunda victoria para el Inter, una victoria para el Fiorentina, tercera victoria para el Inter y segunda victoria para la Fiorentina. Es decir que el Inter es el favorito. Vamos a ver cómo la Fiorentina local, y Fiorentina local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace muy fuerte el local y como mínimo hace 2 goles. Y el Inter como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Inter juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Fiorentina está en la posición 3 con 18 puntos y el Inter está en la posición 4 con 17 puntos. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Eredivisie femenina, la liga de Países Bajos. El encuentro entre el Ajax versus el PSV Eindhoven, ¿no? Dos grandes de Países Bajos, dos equipos grandes. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles. Mientras que el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el PSV viene irregular, ¿no? Y veamos si vamos a enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, un empate y cuarta victoria para el Ajax. Es decir que el Ajax es el favorito. Veamos cómo le va al Ajax de local, y el Ajax de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Ajax juega bien de local, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el PSV como visitante tiene una victoria, 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el PSV no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Ajax está primero con 21 puntos y el PSV en la posición 5 con 10 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro, nos vamos al encuentro entre el Zwolle versus el Den Haag. Veamos, si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Zwolle de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, una derrota, 2 derrotas, 2 empates, es decir que el Zwolle no viene nada bien. Y el Den Haag de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Den Haag tampoco viene nada bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Den Haag, segunda victoria para el Den Haag, una victoria para el Zwolle, segunda victoria para el Zwolle y tercera victoria para el Zwolle, es decir que el Zwolle es el favorito. Veamos cómo le va al Zwolle como local, y el Zwolle como local tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Zwolle no juega nada bien como local. Y el Den Haag como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Den Haag tampoco juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Den Haag está en la posición 6 con 7 puntos y el Zwolle en la posición 7 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana el Zwolle y un 46% a que gana el Den Haag. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan.
apostadores. Y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal, no te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Y si ya estás suscrito, solo dejamos un me gusta. Bueno, apostadores, hasta el siguiente video. Nos vemos.